Hacia la Segunda República. La restauración de Alfonso XII en el trono, en un claro intento de superar el desastre de la Primera República, vino a significar la instauración del bipartidismo, Partido Conservador de Cánovas del Castillo y el Partido Liberal, con Mateo Sagasta al frente. Nos hallamos, pues, ante la instauración de un sistema novedoso, aunque también corrupto. No se trataba sino de mantener una situación pacifista mediante la alternancia en el poder de ambos grupos políticos, garantizada por una manipulación de las elecciones y la presencia activísima de un personaje preciso para el funcionamiento de tal sistema, el cacique. La presión de estos personajes sobre el electorado lograba que los votantes señalasen al partido al cual correspondía gobernar, siendo así que el sufragio era restringido, gozando de derecho a voto los hombres con unas establecidas ganancias y situación económica. Obviamente el método estaba absolutamente corrompido a favor de la clase acomodada, terratenientes y grandes burgueses. Sin embargo, la restauración también trajo consigo el final de la Tercera Guerra Carlista en 1876. Mientras al mismo tiempo se apartaba a los militares del poder. En dicho año se aprobó una constitución en la cual se fijaba en que la soberanía era compartida entre las Cortes y la Corona. Tales Cortes eran bicamerales, Senado y Congreso. El catolicismo fue específicamente declarada religión del Estado y la Iglesia gozaba del control de la educación merced a sus numerosos colegios. Se establecieron derechos y libertades, sin embargo, las clases medias y las populares, al no sentirse representadas por la clase política, se desentendieron, propiciando un decaimiento del sistema. La estabilidad política que se logró propició un cierto crecimiento económico, que, en alguna medida, se vino a frustrar con el temprano fallecimiento, en 1885, de un rey apreciado por el pueblo, Alfonso XII, quizás porque sus intervenciones en la política del país fueron muy escasas y puntuales ante acontecimientos como la epidemia de cólera. Le sucedió en el trono su hijo póstumo Alfonso, asumiendo la regencia su madre María Cristina de Habsburgo, que se prolongó hasta la mayoría de edad. La regencia de María Cristina de Habsburgo es el periodo del reinado de Alfonso XIII de España en el que debido, a la minoría de edad del rey Alfonso XIII, la jefatura del Estado fue desempeñada por su madre. A decir verdad, hubo en tal periodo reformas y avances significativos como la aprobación del sufragio universal masculino, la instauración del jurado y la abolición de la esclavitud en Cuba. Desde mediados del siglo XIX, las colonias habían iniciado sus levantamientos en búsqueda de la independencia. Lo que motivó los levantamientos era tanto razones políticas como económicas, sin que estuviese ajeno a todo ello la política expansionista de los Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico y, especialmente Cuba, expresaban su desacuerdo con la ocupación de los cargos políticos por parte de españoles, mientras que los oriundos de la isla no podían optar a tales cargos. A tal situación, a todas luces injusta, ya que todos eran españoles o descendientes de españoles, se unía el monopolio por parte de España del comercio del azúcar y tabaco, productos de los cuales Cuba era el principal proveedor mundial. Obviamente aquellas industrias eran un bocado demasiado exquisito para no ser deseado por los gobiernos norteamericanos, que también ambicionaba poner sus reales en las islas del Caribe. Aquella guerra cubana era un coste de difícil sostenimiento por parte del gobierno español, el cual debía mantener en la isla un ejército cercano a los 200.000 soldados. En 1898, los yanquis, por las razones expuestas anteriormente, deciden intervenir en la contienda cubana, apoyando las pretensiones independentistas. El poderío naval más moderno de los Estados Unidos venía significado por el acorazado Maine. Este buque hacía su entrada en el puerto de La Habana el 25 de enero de 1898, sin previo aviso de su llegada, hecho absolutamente infractor de las prácticas diplomáticas. La respuesta española fue mandar al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. Fue el 15 de febrero siguiente cuando, a las 21:40 se produjo una explosión haciendo saltar por los aires al Maine. Murieron 254 hombres y 2 oficiales, el resto de la tripulación se salvó por hallarse en un baile dado en su honor por las autoridades españolas. Aquel acontecimiento no podía ser desaprovechado por la administración americana, como lo prueba que el reportero del diario The World en La Habana, Silvestre Escobar, envió el siguiente cable: un individuo desde un bote arrojó una bomba sobre el acorazado Maine que produjo la explosión. El censor ante tal afirmación exclamó: esto es falso, a lo cual Silvestre replicó: sí, pero es sensacional. La pérdida de Cuba y las últimas colonias tuvo distintas consecuencias para España.
De un lado, el retorno de los industriales y empresarios españoles trajo consigo un flujo de inversión de los capitales antes radicados en Cuba, amén de aliviarse el tesoro del coste de mantenimiento de las tropas en las colonias. Otra consecuencia, no tan beneficiosa, fue que la sociedad española culpase a los gobiernos de haber perdido una guerra de forma humillante y con un coste elevado. La respuesta del gobierno fue a intentar engrandecer la presencia española en el norte de África, con un protectorado compartido con Francia. Los industriales recogían el emblema de la anteriormente fracasada república, aspirando a un cambio de sistema con el derrocamiento de la monarquía. Los empresarios, principalmente en Cataluña, País Vasco y Galicia, aunque ésta en menor medida, aspiraban al reconocimiento de sus diferencias lingüísticas, culturales e históricas, anhelando un desmembramiento político del centralismo gubernamental. El último eslabón estaba dominado por el movimiento anarquista, cuya doctrina política tuvo especial aceptación en el campo agrario, es decir, Andalucía, así como en los centros industriales, Cataluña. Fue a partir de 1890 cuando el movimiento adoptó posiciones de violencia, con huelgas y atentados. Y como salsa que aderezaba todo ello, surgió el socialismo. En 1879, Pablo Iglesias, un impresor, fundó el Partido Socialista Obrero Español. Hasta la llegada del nuevo siglo su aparición en la escena política fue escasa, pero cuando alcanzó a desarrollarse en los centros urbanos su crecimiento fue notorio. En las ciudades la manipulación del voto era muy difícil y el caciquismo tenía escasa implantación. En 1902 Alfonso XIII es nombrado rey de España, en 1902 se vive la Semana Trágica en Cataluña y la dimisión del presidente Antonio Maura. En 1919 las elecciones generales entierran el sistema implantado por la Restauración, con los gobiernos de coalición, para llegar a 1923, cuando el resultado de las elecciones generales celebradas provoca una falta de acuerdo entre los partidos que es aprovechada por el general Miguel Primo de Rivera para, mediante un golpe de Estado, implantar una dictadura militar, la cual perduró hasta 1931, en que la presión popular y la gran crisis de 1929, le obligaron a dimitir. Se aproximaba el Pacto de San Sebastián, en el cual todos los partidos políticos contrarios a la dictadura se disponen a apadrinar un cambio de sistema y la abolición de la monarquía. Es la concepción de la Segunda República, que verá la luz el 14 de abril de 1931, mediante unas elecciones municipales en las cuales no se contemplaba el cambio de régimen. No obstante, el clamor de la calle, sincero o provocado, obligó a Alfonso XIII a embarcarse en el puerto de Cartagena, con destino al exilio, como ya hiciera su abuela Isabel II y como ella tampoco regresó a palacio. En junio de 1931 se celebraron elecciones a las Cortes Constituyentes de la República. El resultado fue de abrumadora mayoría para la coalición de partidos socialistas y republicanos, los cuales elaboraron una nueva constitución que fue aprobada en el mes de diciembre. Fechas claves. 1931 Proclamación de la Segunda República el día 14 de abril. 1932 se aprueba el Estatuto de Cataluña. Fracasa el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. 1933 Victoria de las derechas en las elecciones generales. 1934 Revolución de Asturias. Huelga general en varias ciudades españolas. 1936 Victoria del Frente Popular en las elecciones generales. Rebelión militar en Marruecos, Canarias y parte de la península. Comienza la Guerra Civil.